Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la opción A, la pregunta A2, del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de julio de 2018 de la Comunidad Valenciana. Bien, esta pregunta es una pregunta de funciones, nos piden, bueno, ya es una pregunta contextualizada en un problema similares a los de la vida real. Nos dicen que los ingresos y costes anuales en miles de euros de una fábrica de mochilas vienen dados respectivamente por estas dos funciones. Los ingresos 4x menos 9 y los costes 0.01x al cuadrado más 3x. Donde la variable x expresa en euros el precio de venta de la mochila. La variable x expresa en euros el precio de venta de una mochila. Y se pide calcular la función de beneficios, ¿vale? Entonces sería, pues evidentemente, ingresos menos costes, ¿vale? Entonces el apartado A va a ser igual a los beneficios, que va a ser B, vamos a llamarle B en X, pues B en X pues va a ser igual a los ingresos y en X menos los costes C en X, ¿vale? Entonces notemos que esto va a ser igual a 4x menos 9 menos, y aquí tendríamos 0,01x al cuadrado más 3x, ¿vale? Y esta expresión pues va a ser igual a menos 0,01x al cuadrado, que es esta primera parte. Y entonces tendríamos menos 3x y 4x sería más x. Y ahora tendríamos menos 9, ¿vale? Y evidentemente x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque pues tienes que vender más de una mochila, ¿vale? De hecho, debería ser un valor natural, no cualquier valor. No puedes vender 1.5 mochilas. Y este sería el resultado del apartado A. Realmente no hay mucho más que decir. Bueno, aquí habría tal vez que escribir, y sí, yo lo haría, que bueno, que Y en X y C en X son los costes, X es el precio de la mochila, y el beneficio pues va a estar dado los ingresos menos los costes, con lo cual si llamamos B a la función de beneficios, pues lo mismo que yo he dicho, con palabras pues tal vez escribirlo para uno estar seguro de que, digamos, de que ellos tienen claro lo que uno quiere hacer. Vale, eso es el primer apartado, es realmente bueno, diría yo que es excesivamente fácil. En el apartado B nos piden cuál ha de ser el beneficio. No, a ver, que sea fácil, no dudo que haya muchas personas que tal vez en este tipo de apartados pues se enreden porque no les quede claro lo que les están pidiendo y no sepan qué hacer, ¿vale? Porque además te dice calcula. Entonces ahí tú, pues a ver cómo que calcular la función de beneficio si no me la dan. Entiendo que puedan enredarse, pero lo que les están pidiendo es simplemente que den una expresión para esa función de los beneficios, es esta expresión de aquí. Después estaría bien escribir la respuesta literal. La función de beneficios es b en x igual a, escribir esto cuando x es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces en el apartado B, ¿cuál ha de ser el precio de venta X para que el beneficio sea máximo? ¿Vale? El precio de venta, ¿a cuánto debo vender yo la mochila? Dense cuenta que aquí la idea es que, en dependencia del precio que yo establezca de la mochila, yo voy a tener unos determinados ingresos. Y claro, ese precio de la mochila, cuánto me va a costar la mochila, también va a depender, o sea, al aumentar ese precio también, digamos, no aumentar, pero va a variar el coste, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendo yo que el coste va a influir toda una serie de factores que van a estar determinados por ese precio que yo establezca de venta de la mochila. No sé hasta qué punto, pero bueno, es como ellos, digamos, idean ese problema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio de venta para que el beneficio sea máximo? O sea, que tenemos que maximizar, ¿vale? Hay que maximizar el beneficio. Hay que maximizar b en x, que es igual a menos 0,01x al cuadrado más x menos 9. Hay que maximizar esta función.
Entonces, para maximizar esta función tenemos que hallar la derivada b' en x va a ser igual a menos 0,02, ¿vale? Porque al multiplicar esto baja el 2 y quedaría 2 por menos 0,01, eso es menos 0,02x más 1. ¿Vale? Eso es lo que quedaría b' en x. Y ahora b' en x es igual a 0 si, solo si, menos 0,02x más 1 es igual a 0. Y de aquí lo que sale es que 0,02x es igual a 1, ¿vale? Si pasamos el 0,02 para allá, de donde x es igual a 1 entre 0,02. Y el resultado de esto pues va a ser igual a 50, ¿vale? Si nosotros en la calculadora dividimos 1 entre 0,02, ¿vale? El resultado va a ser 50. Vale, ya tenemos el cuánto es que vamos ahora a analizar, si ese valor es un máximo o no, ¿vale? Es importante. Fíjense que lo que tendríamos sería, recordemos que la derivada de una función va a dar cuando la función es creciente, cuando decreciente, entonces para hallar máximos y mínimos, pues por eso utilizamos la derivada. Los valores en los que la derivada cambia de signo son los posibles valores donde puede haber un, digamos, un máximo o un mínimo. Entonces aquí tendremos el valor de 0, que es el valor a partir del cual podemos, ¿no?, establecer un precio, no podemos poner un precio que sea negativo para la mochila. Esto no era la cantidad de mochila, sino el precio al que se vendía la mochila. Por eso no tiene por qué ser natural, es un valor real. Ahí me había equivocado cuando comenté eso en el apartado A, ¿vale? Que quede claro. Y aquí lo que tenemos es 50, ¿vale? Que son la cantidad, el precio que a nosotros nos ha dado, digamos, el precio para el cual el posible valor del beneficio puede ser máximo. Ahora eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar, tenemos este valor de 0, tenemos el valor de 50, tenemos que analizar los signos de esta expresión. Y notemos que en esta parte de acá, esto aquí va a dar positivo. Si evaluamos con valores, por ejemplo, en el propio 0 nos da 1, o en valores como el, no sé, el 10, por ejemplo, pues vamos a tener menos 0,2 más 1, pues eso va a ser 0,8. Entonces esta parte de aquí va a ser positiva acá, ¿vale? Lo cual significa que aquí la función va a crecer. Y aquí lo que va a ocurrir es que va a ser negativa. ¿Por qué? Si evaluamos aquí en un valor como por ejemplo el, no sé, sustituimos aquí por 1 mayor que 1, pues el 2, por ejemplo, perdón, mayor que 50, 100. Entonces con el 100 tomamos 2 lugares la coma, esto nos va a dar menos 2 más 1, va a ser negativo. Entonces aquí va a decrecer. Fíjense acá que significa que la función en 50 pasa de ser creciente a ser decreciente. Así que en x igual a 50, pues hay un máximo. ¿Por qué? Porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y ese máximo realmente va a ser incluso absoluto. Otra forma de verlo es que esto es una parábola, ¿vale? La función de beneficios es una parábola, y en la parábola los máximos van a estar siempre en el vértice, ¿vale? Los máximos es una parábola que abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque este valor de aquí es negativo, ¿vale? Al ser negativo, el valor que acompaña al término cuadrático, la parábola va a estar hacia abajo. Y en las parábolas, el vértice de la parábola, que es donde va a estar el extremo de la función, el máximo que estamos buscando en este caso, va a estar en el valor menos b sobre 2a. ¿Vale? Y ese menos b sobre 2a va a ser igual a, fíjense, 1 entre b vale 1, porque aquí no hay el término, el coeficiente que acompaña el término lineal es 1, sobre menos, bueno, voy a poner el menos acá adelante. Entonces quedaría menos 1 sobre menos 0,001.
¿vale? Perdón, por 2, porque es sobre 2a. Y esto es justamente esto que tenemos aquí, 1 sobre 0.02, porque este menos de aquí se va con este de acá, y esto va a dar igual a 50 también. Entonces el vértice va a estar en x igual a 50. ¿Vale? Vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces el apartado nos pide cuál es el precio para el que el beneficio sea máximo. Pues el precio que maximiza el beneficio es x igual a 50 euros. Y ahora, ¿cuál es dicho beneficio máximo? Pues ahora tenemos que sustituir b en 50, ¿vale? Tenemos que calcular el beneficio. Para eso hay que sustituir en la función original el valor que hemos obtenido de 50. Entonces tendríamos menos 0,01 por 50 al cuadrado más 50 menos 9. Y este valor pues va a ser igual a 16. Y lo que nos están diciendo que la función, esta función es los ingresos y costes anuales, y aquí algo importante es que habla en miles de euros, ¿vale? Aquí aparece. En miles de euros. ¿Vale? Con lo cual, el beneficio que estamos obteniendo es de, o sea, al precio de la mochila de 50 euros obtenemos un beneficio de 16.000 euros. O sea que al coste de la mochila de 50 euros, pues los beneficios pues van a ser de 16.000 euros. Y con eso quedaría terminado ese apartado, ¿vale? No hay que decir mucho más. Y ahora lo que nos piden es en el apartado C, para la función de beneficios determina los puntos de corte con los ejes y las zonas de crecimiento y decrecimiento. Representa gráficamente dicha función. Bueno, ya prácticamente lo hemos hecho, es una parábola, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo. Ya podrían hacer esto. Este ejercicio se podría poner en cuarto de la ESO perfectamente. Tercero o cuarto de la ESO, cuando se dan funciones lineales y cuadráticas, se puede poner este ejercicio. De hecho, creo que es una idea interesante ponérselo a mis estudiantes de tercero y cuarto de la ESO para que vean que lo que están dando en ese momento pues les puede ser útil si desean presentarse a selectividad. Bien, para la función de beneficios determina los puntos de corte con los ejes y las zonas de crecimiento y decrecimiento. Representa dicha función. Representa gráficamente dicha función. Entonces, a ver, tenemos que hallar los puntos de corte con los ejes. Para eso lo que hay que hacer es ver cuando b en x, o sea, a ver, con el eje x es ver cuando b en x es igual a 0. O sea, ver cuando esta expresión, voy a copiarla, tenemos que analizar cuando esta expresión de aquí es igual a 0, ¿vale? Y bueno, eso lo podemos hacer usando la calculadora, por ejemplo. Fíjense que aquí, si nosotros, bueno, esto es algo que podíamos haber hecho realmente para el apartado anterior también. Si vamos aquí a funciones, y, o sea que es el a, damos igual acá, y esto es una función polinómica, le damos al 2, el grado de la función es 2 y ahora escribimos los coeficientes. Menos 0.01, ¿vale? Ese es el coeficiente principal, después tendríamos un 1 y después lo que tendríamos es menos 9. Entonces tendríamos, los ceros son estos, x igual a 90, x1, x2 igual a 10,
y después tendríamos un máximo que se produce en 50, que era lo que habíamos visto en el apartado anterior, y que el valor máximo para esa expresión es 16, o sea, lo que vale la función en ese punto es 16. Vale, o sea que haciendo esto tendríamos realmente las respuestas a las preguntas del apartado B y el apartado C prácticamente. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de todas formas a mano para ver que da lo mismo, porque debe aparecer cómo uno lo ha hecho en el examen. Para eso, pues tenemos que ver cuando lo normal es utilizar las soluciones de la ecuación de segundo grado, ¿vale? O sea, ver los ceros de esta expresión. Esto sucede, fíjense, los valores serían menos b, o sea, sería menos 1, más menos raíz cuadrada de el b cuadrado, que sería 1, menos 4 por a, que sería menos 0,01, y c, que es 9. Vale, entonces nos quedaría esto dentro de la raíz y esto dividido por entre 2a, que sería menos 0,02. Vale, fíjense que esto va a ser igual a menos 1 raíz cuadrada de 0,64. Vale, porque esta parte de aquí va a dar 0,36 y 1 menos 0,36 es 0,64. Aquí menos 1 más menos. Y esto dividido por menos 0,02. Y esta expresión de aquí, pues notemos que va a ser igual a menos 1 más menos 0,8, ¿vale? Raíz de 0,64 es 0,8, porque 8 por 8 es 64. De todas formas se lo pueden poner en su calculadora, les va a dar los valores. Sobre menos 0,02. Y aquí va a haber dos valores. Aquí vamos a tener el valor de 10 y por otra parte el valor de 90. Y entonces para el eje Y, pues lo que tenemos que ver es cuánto vale b en 0. Y esto va a ser igual a menos 0, bueno, realmente esto va a ser igual a menos 9 directamente. ¿Vale? Entonces los puntos de corte van a ser el 0, menos 9, cuando la x vale 0, la y vale menos 9, el 10,0 y el 90,0. ¿Vale? Y además sabemos que tiene un máximo en 50,16. Por el apartado anterior. Entonces ya tenemos la expresión, realmente no es tan complicado ya. Bueno, creo que tendría que darle un poco más de espacio para poder graficar. Y esto tiene que ser más hacia abajo para poder poner el valor del menos 9. Entiendo, sí. Vale, vamos a... A ver, voy a tomar una escala de 10 porque si no es imposible graficar esto. Entonces aquí tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, o sea, de 10 en 10 hemos subido acá. Y ahora aquí pues vamos a tomar otra escala porque si no nos va a quedar muy aplanada la curva, no se va a ver bien. Entonces podemos ir de 2 en 2. Vale, aquí voy a poner el 10, aquí voy a poner el 90, indicar que la escala está de 10 en 10. Aquí menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 8 y menos 10.
Entonces pasaría por acá, por el menos 9. Bueno, voy a ponerlo en otro color, en azul, por ejemplo. La gráfica pasa por aquí, pasa por aquí. Es una parábola, pasa por acá. Y en el 50 tiene un máximo en 16. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Aquí, más o menos. Vale, entonces la gráfica pues va a ser algo así. Va a subir. Ahí va a tener un máximo y después empieza a bajar. Bueno, ha quedado bastante bien. Más o menos. La idea es que es una parábola que tiene un máximo ahí en el... Este punto es el 50,16, ¿vale? Pasa por el 0,9 y por el 10,0 y el 90,0. Ya está. Es más o menos como quedaría. ¿Vale? Ahora vamos para el último apartado, el apartado D, que nos dicen razona para qué precios de venta la empresa tendría pérdidas. ¿Vale? Pues evidentemente la empresa va a tener pérdidas siempre que la gráfica esté por debajo del eje de las X. ¿Vale? Entonces, los valores, ¿vale? Esto en el apartado D, eso cuando la función va a estar por debajo de este eje, pues para estos valores que están aquí, ¿vale? Del 0 a 10 y cuando sea mayor que 90, que es cuando la gráfica, notemos que para estos valores es que la gráfica queda por debajo del eje de las X. En estos valores de aquí, pues la función tiene valores positivos, con lo cual aquí es donde obtiene ganancias. Las ganancias las va a obtener desde el 10 hasta 90. En 10 y 90 pues no va a obtener nada de beneficios y pues las pérdidas las va a obtener cuando los beneficios sean negativos. Entonces eso es lo que habría que poner. Lo que según el apartado C, habría que poner que por C, déjenme escribir en negro, por C, B en X va a ser menor que 0, o sea que es cuando va a tener pérdidas, cuando los beneficios son negativos, si X está donde en el 0,10, aquí estaría abierto, ¿vale? Porque en 10 no va a tener pérdidas, sino que no va a tener ni ingresos ni pérdidas, va a ser 0 el beneficio. Si X está entre 0 y 10 o si X está en qué intervalo, en el 90, más infinito. Y eso escrito de manera verbal sería decir que las pérdidas se van a obtener si los precios son inferiores a 10 euros, o sea, entre 0 y 10 euros, o si son superiores a 90 euros. ¿Vale? Y si quieren pueden decir que en 10 y en 0 pues los beneficios van a ser nulos. Esta sería la respuesta, habría que escribirla como le estoy diciendo de manera textual, ¿vale? Que los precios de las ventas de las mochilas pues se tendría pérdidas si esos precios estarían entre 0 y 10 euros o si son superiores a 90 euros. Y ese sería el apartado D. Y bueno, la pregunta en general. Fíjense que no es un ejercicio excesivamente difícil, ya les digo, se podría poner perfectamente en cuarto de la ESO, de hecho creo que es un ejercicio interesante para un examen de cuarto de la ESO, o al menos se lo voy a enseñar a mis estudiantes, ya veré si lo pongo o no en un examen, para que vean que, bueno, que lo que estamos viendo en el tema de funciones lineales y cuadráticas pues puede ser útil de cara a selectividad. Bien, espero que haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.